herramientas así. Ajá, bueno, nosotros habíamos visto en la clase pasada la ecuación de onda en una dimensión y no recuerdo si habíamos trabajado la separación de variables para dos dimensiones. De todas maneras, aquí muchachos, lo importante es lo siguiente, fíjense, dependiendo de la forma del laplaciano, dependiendo de la forma del laplaciano, vamos a colocar aquí C como velocidad general. Ese laplaciano que ustedes tienen allí, que también se escribe de esta manera, creo que lo había comentado la otra vez en la sesión. Yo también lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? El nabla cuadrado es igual al laplaciano. Ese triángulo normal, y digo normal porque descansa sobre la base, el triángulo sin el cuadrado se conoce como laplaciano. Esto es laplaciano. Entonces, en algunos libros, probablemente de notación más antigua, utilizan es esto. Claro, por una cuestión lógica, simplicidad, escritura, todo eso, pero eso que está allí, de todas maneras, independientemente del libro que se consulte o del material de internet, eso significa laplaciano. Ahora bien, el laplaciano va a depender del sistema de coordenadas. Por ejemplo, en el caso del laplaciano en coordenadas rectangulares, es este. Ojo, aquí voy a colocar laplaciano, ¿sí? Porque esto da a entender que estoy colocando la igualdad de la ecuación y esto es distinto, ¿ok? Este es laplaciano en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, eh, se escribe así. eh, Ya va, creo que tengo que revisar un momento en las coordenadas cilíndricas. Ya, deme un chance ahorita para revisar eso. Porque no recuerdo si era entre seno. Esto no va. Ya lo voy a revisar ahorita. ¿Ok? Este sí es el de coordenadas esféricas. Entonces, ese seno no va, ahora que lo estoy viendo. Yo de todas formas lo voy a revisar ahorita. Ahorita me van a dar un chance para revisar eso. Vamos a hacer una pausa acá porque... Entonces, fíjense, dependiendo del caso, eh, ahí tenemos el laplaciano de los tres sistemas de coordenadas que generalmente se trabajan a nivel de matemática. El cartesiano, el cilíndrico y el esférico. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo del caso, el método de separación de variables te va a
permitir escribir tantas ecuaciones como variables tenga. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que si tienes un problema con 4 variables, el método de separación lo debes aplicar 3 veces. ¿Por qué? Porque el último método, o la última vez que apliques el método, ya te separa 2 variables. ¿Me explico? Entonces, 4 variables implica aplicar el método de separación 3 veces, porque se entiende que la última vez que apliques el método, es decir, la tercera, ya te separan las 2 últimas. Si tienes 3 variables, debes aplicar el método 2 veces. Con el primer método tienes una variable y con el segundo método puedes separar las 2 últimas. Si tienes 2 variables, es decir, 1 más 1, una espacial y la temporal, por tanto, aplicas el método una sola vez, que fue lo que hicimos las clases anteriores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a cada uno de los métodos? Bueno, los métodos no, de los sistemas implicados, que dependiendo de la forma como lleves a cabo la separación de variables, lo que vas a obtener son unas funciones en solución completamente distintas de un sistema de coordenadas a otro. Por ejemplo, en el sistema cartesiano puedes obtener senos, cosenos y senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, además de exponenciales. Ahora, en el caso de coordenadas cilíndricas, por ejemplo, podrías obtener senos y cosenos en la coordenada z, senos y cosenos con exponenciales en phi, pero en R no. En R puedes obtener lo que se conocen las funciones de Bessel, porque la ecuación que tienes que resolver es la ecuación de Bessel. En cartesianas no existe un análogo a las ecuaciones de Bessel, a la función de Bessel, tanto la real como la imaginaria, como la de primera y segunda especie. Y eso se debe precisamente a la condición del problema. Fíjense que un aspecto muy importante y muy interesante que cuando trabajas física básica es la siguiente. La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, y por ende la aceleración en ambos casos, solamente depende de la curvatura de la región. Es decir, para que te aparezca la aceleración centrípeta o centrífuga, debe estar necesariamente trabajándose con una curva. En la aceleración normal de movimiento rectilíneo, esa componente no existe. Entonces, el detalle con la aceleración cuando se calcula la misma en un movimiento circular uniforme o en movimiento circular es que te aparece una componente tangencial y una componente radial. Bueno, esa componente radial aparece es por la idea de la curva que describe la partícula en ese momento. Bueno, en este caso, la aparición de unos términos completamente diferentes aquí de lo que se aprecia en los 3 de arriba es precisamente por la forma como está escrito en laplaciano. Entonces, en coordenadas cartesianas, las respuestas en R la estructura que se obtiene no tiene un análogo en cartesiana. Entonces, estudiar los problemas tanto en esférica como en cartesiana dan una información completamente distinta a la que te da trabajar el problema simplemente en cartesiana. Por eso es que nos obligan a estudiar y aprender y reconocer los problemas en varias variables y en coordenadas curvilíneas. ¿Okay? Porque no es lo mismo, como le digo a los muchachos de otros cursos, estudiar el problema de un fluido si es un cilindro, o estudiar el problema de un cilindro, estudiar el problema de un fluido si está en una caja de zapatos o una caja rectangular
rectangular no, paralelepípeda, pues. O estudiar el fluido en una esfera. Entonces, eso complica más la situación, ¿sí? Ahora, vamos a tratar de plantear ahora, en este momento, mejor dicho, cómo podría ser la separación de variables en los tres sistemas. No voy a resolver ninguno hoy, ninguno, porque resolverlos implicaría más tiempo, pero vamos a por lo menos a plantear algunos de ellos y lo que puede quedar de tarea es que demuestren el otro o los otros, según el tiempo que me alcance. Fíjense, vamos a trabajar, por ejemplo, con el sistema de coordenadas esférico. El esférico. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso aquí. Esférico. Fíjense que en Laplaciano, en coordenadas esféricas de la ecuación de onda, tiene una solución. Bueno, esta es la primera separación. Primera. La primera separación propone lo siguiente. Propone una función psi que depende de las coordenadas exclusivamente, es decir, de r, de teta y de phi. Eso quiere decir que esta función tiene 3 de las 4 variables y la otra es el tiempo. ¿Okay? Generalmente, bueno, hay situaciones donde se puede hacer, pero generalmente en los problemas de física y de física aplicada, esa solución que depende del tiempo para una onda viajera, aquella que oscila en todo el espacio, puede ser reducida a exponenciales, no a senos y cosenos. ¿Por qué? Porque tú estás dejando que la onda se desplace en todo el espacio, ¿sí? Entonces, el desplazarse en todo el espacio no significa que esté acotada como puede ocurrir, qué sé yo, entre las paredes entre las paredes de una caja. Ahí sí sería bueno trabajar con soluciones senos y cosenos. Pero cuando la onda se desplaza a lo largo del espacio, sí, es decir, una onda libre, de oscilación libre, generalmente es mejor trabajar con exponenciales positivas o exponenciales negativas. Ahora, como queremos dar una solución lógica al problema, entonces una solución propuesta puede ser la siguiente. Y ya se van a dar cuenta por qué la necesito. Yo voy a suponer una onda viajera con esta característica. Con una exponencial negativa e imaginaria. ¿Por qué? Porque imaginaria implicaría senos y cosenos, porque a mí me interesan ese tipo de soluciones. Y además, en este caso, trabajo con una exponencial negativa e imaginaria, porque a medida que pasa el tiempo, es decir, t tiene un valor muy grande, esa exponencial con un exponente negativo pasa para abajo dividiendo. Entonces, a medida que esto incrementa, esta solución se vuelve finita, es decir, tiende a cero. Si fuera con la exponencial imaginaria positiva, entonces a medida que el tiempo pasa, la solución diverge. Y yo no puedo tener un problema en donde la solución diverja.
yo debo tener una solución donde debo tener un problema en donde la solución tienda a un valor conocido. Y este valor conocido solamente lo puedo hacer en el caso cuando la onda se propaga libremente, es con la exponencial negativa, no con la exponencial positiva, pues. ¿Ok? Porque se entiende que t debe ser mayor que cero. T tiene que ser mayor que cero, pues, porque el tiempo se cuenta a partir del 0,0. Cuando se mueve hacia la derecha, pasa un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Si nosotros hacemos eso, podríamos verificar lo siguiente. Primero, esta función la debo derivar con respecto al espacio y también la debo derivar con respecto al tiempo. Eso yo lo había planteado en una clase anterior. Entonces, ¿qué debería quedarme? Algo así. Esto sale del laplaciano porque el laplaciano no depende del tiempo. Observen que ahora la psi, fíjense que la psi completa con las 4 variables tiene una barra abajo, pero la psi que depende de r, de θ y de phi no tiene la barra abajo. Acá me queda, fíjense, i por i es i al cuadrado. I al cuadrado en los números complejos es -1. ¿Ok? Entonces aquí te quedaría un menos omega por omega, me daría omega al cuadrado entre c al cuadrado. Y aquí te queda lo que comenté. Si menos e a la menos i omega por t. Observen que estos dos términos son iguales. Y aquí tengo lo siguiente. Nabla cuadrado, o puedo colocar el triángulo, es indistinto. Este término que está negativo pasa para allá positivo, pero lo voy a llamar de la siguiente forma. K cuadrado. Sí, igual a 0. Entonces, la primera separación de variables, muchachos, y este es el aspecto importante en coordenadas esféricas, te permite pasar de la ecuación de onda a la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz solamente contempla r, θ y phi porque la parte temporal ya la solucionaste o la tomaste en cuenta en otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Separar la parte que depende de las coordenadas en el sistema esférico de la coordenada temporal. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es simplemente resolver o encontrar una solución que sea producto de R, de θ y de phi. Y al multiplicarla por la propuesta en el tiempo, me va a dar precisamente la solución de la ecuación de onda en 3 más 1 dimensión en el sistema de coordenadas esférico. Entonces, lo que tengo que resolver acá ahora es simplemente esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de Helmholtz. Observen que es una ecuación diferencial, digámoslo de esta forma, homogénea. ¿Ok? Porque de este lado tengo la función incógnita con una derivada de segundo orden y le estoy sumando la función incógnita multiplicada por una constante. Pero de este lado no tengo un término que sea forzante. Entonces, esto es una ecuación homogénea. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que lo que tengo que hacer ahora es otro método, aplicar una segunda vez el método de separación de variables para poder agrupar de un lado una variable y del otro lado las otras variables. ¿Ok? Entonces, no perdamos de vista que este laplaciano que está acá debe ser el que escribí de último, el de en coordenadas esféricas. ¿Sí? Ahora, la psi que yo tengo acá
la voy a escribir y aquí aplico la segunda vez. La segunda separación de variables en lo siguiente, en una función que depende de R, es decir, una función que depende exclusivamente de la coordenada radial, por una función que dependa exclusivamente de quién, de teta y de phi, es decir, de las coordenadas angulares. Primera separación me permite agrupar todas las coordenadas esféricas en una función por la función temporal. Y la segunda separación de variables me permite agrupar en dos funciones, una que depende exclusivamente de R, es decir, de la espacial, y la multiplico por otra función que depende de dos coordenadas, que son las angulares. ¿Sí? Entonces tengo lo siguiente. Vamos a borrar acá. Tengo nabla cuadrado de psi más k cuadrado psi igual a 0. Entonces debemos reconocer que si psi es una función que depende exclusivamente de R y de P, porque en este caso yo estoy diciendo que R es la función que depende de R y P es una función que depende de los dos ángulos. Entonces voy a verificar lo siguiente. Observen que aquí el laplaciano depende de las tres coordenadas. Entonces yo voy a tener una derivación con respecto a R, una derivación con respecto a teta y una derivación con respecto a phi. Entonces, miren qué nos queda. Primero, esto que estoy colocando acá representa la derivada con respecto a R de quién, de la función respecto a R. Pero vean que R mayúscula es una función que depende de R, por tanto, ella va aquí. ¿Ok? Ahora, hay una función que estaba multiplicando a la R que era la P, pero la P no depende de R. Entonces la P la coloco acá afuera, porque es una función constante. Ahora viene más. Aquí iba un R cuadrado por seno de teta. Entonces aquí venía la derivada con respecto a teta de quién? De seno de teta, diferencial con respecto a teta de quién. Ahora aquí no va R, va quién, P. Porque P depende de teta. Entonces aquí iría P. Cierro esto. Pero ahora me queda multiplicado por la R, pero la R no depende de teta. Por tanto, esa R multiplicaría al 1 que estaba acá y aquí va entonces R. Más R cuadrado, seno cuadrado. Aquí va la derivada con respecto a phi, segunda derivada, ojo. Segunda derivada de phi respecto de quién, de la misma P. ¿Por qué? Porque P ahora también depende de phi. Pero recordemos que P está siendo multiplicado por R, pero R no depende ni de teta ni de phi. Por tanto, aquí iría fuera de la derivada la función R. Esto que tienen ustedes acá corresponde al laplaciano, ¿sí?
más K cuadrado multiplicado por quién, por sí, pero sí recordemos que era R y P. Vean que de un lado tengo, o mejor dicho, tengo dependencias tanto de R como de P. Ahora, para yo seguir trabajando, tengo que hacer o tengo que dividir esta ecuación por completo con respecto a RP. ¿Por qué? Porque quiero de alguna forma ya hacer separación de las variables. Si yo a toda esta ecuación completa, la divido por R por P, yo voy a verificar lo siguiente. Ojo avisor con esto que voy a hacer ahorita. Quiero que esto no lo memoricen, lo graben, porque quiero que se fijen en la última ecuación y cómo va a quedar la última ecuación. Lo importante es cómo va a quedar la ecuación que acabo de reseñar ahorita al ser dividida por R y P. Entonces, si yo divido toda esa ecuación por R y P, me va a quedar esto. Primero, el P se me va cuando divido por R y P. Entonces aquí me quedaría R multiplicado por R cuadrado. Ok. Derivada con respecto a R, ¿de quién? De R cuadrado, derivada con respecto a R, ¿de quién? De R. Ok, ya tenemos la primera parte. Ahora viene la segunda. Más, acuérdense que aquí había una R. Al dividirlo todo por R y P, me queda lo siguiente. Me queda 1. Aquí aparece la P. Aquí aparece R cuadrado seno de teta. Y aquí copio lo mismo. Esto es automático, ¿ok? ¿Sí? Más, debo colocar aquí esto en corchete porque estoy indicando que eso es el laplaciano. Aquí va P, R cuadrado, seno cuadrado. Segunda derivada de phi. Segunda derivada con respecto a phi, mejor dicho, ¿de quién? De P. Cierro porque ya no tengo más términos en el laplaciano. Más, recordemos que como esto lo dividí entre P y R, me queda simplemente K cuadrado. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, luego, ya aquí sí puedo hacer la separación de variables, porque miren qué nos queda. Del lado que yo tengo aquí, jóvenes, me va a quedar lo siguiente. 1 entre R cuadrado ¿sí? Fíjense que estoy escribiendo todo. Aquí me falta la R mayúscula, ¿verdad? Ok. Más K cuadrado. Ok. Y voy a agrupar todo. Disculpe, Ajá. en K cuadrado nos multiplica R y P No, arriba.
No, porque recuerda que dividí toda la ecuación por R y P. Fíjate que aquí estaba una P, aquí estaba una R. Ah, se anula. No se anula, se simplifica. ¿Ok? Porque estoy haciendo el método de separación de variables. Yo no puedo dejar R y P multiplicando a la K cuadrado porque eso entonces significaría que esa K cuadrado depende de R y P. Y en este caso las funciones no deberían aparecer. Puede aparecerte más adelante, pero solamente dependiente de una de las dos, no te pueden depender de las dos. Y como se dividió la ecuación por R y P, entonces claramente lo que estaba aquí se simplifica. ¿Ok? Entonces, de este lado voy a agrupar tanto esta como esta. ¿Ok? Esta forma de trabajar eh, es importante, muchachos, porque estamos resolviendo el problema de onda, de la ecuación de onda, en un sistema, en una coordenada que es distinta a la que nosotros estamos más familiarizados, que es la cartesiana. Este primer término es el completo y me falta el segundo, entonces, ¿qué es este que está aquí, verdad? Sería P R cuadrado seno cuadrado de la segunda derivada de phi con respecto a phi, mejor dicho, de P. Vean que del lado izquierdo tengo todo lo que depende de R, ¿cierto? Y del lado derecho todo lo que depende de R y de phi. Pero tengo el R cuadrado también aquí presente, ¿verdad? Como ese R cuadrado es común para los dos términos que están a la derecha con signos negativos, saco factor común y ese 1 entre R cuadrado me va a multiplicar a todo lo que está del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque lo único que no depende de R es lo que está acá. Lo único que no depende de los ángulos es lo que está aquí. Es esto. ¿Ok? Eso quiere decir que hemos hecho el método de separación de variables, pero no está completamente bien porque tengo este término que está acá dividiendo que no depende ni de teta ni de phi. Bueno, simplemente lo que hago es sacar factor común y ese R cuadrado lo paso para el otro lado multiplicando. ¿Ok? Y ya de esa manera garantizo todo lo que dependa de R de un lado y todo lo que depende de teta y de phi del lado de la derecha. ¿Ok? Entonces, nos queda lo siguiente. Miren, vamos a escribir esto con el negro mejor. De este lado nos queda un R cuadrado multiplica, entonces aquí iría simplemente esto, ¿verdad? Aquí entonces queda esto así. R, R, más, aquí estaba un K cuadrado, ¿verdad? Pero ese K cuadrado va multiplicado por el R cuadrado que estaba del otro lado de la ecuación. Y de este lado tengo solamente lo que dependa de teta y de phi. Entonces aquí me quedaría simplemente esto. Ah, ok, entonces me queda 1 entre P seno de teta derivada con respecto a teta de seno de teta derivada con respecto, me queda un minuto, por lo menos vamos a plantear esto. Aquí iría P menos del otro lado, menos 1 entre P seno cuadrado derivada con respecto a phi, segunda derivada de P.
Y eso lo vamos a igualar a una constante. Esa constante la vamos a llamar m cuadrado. ¿Ok? En la siguiente sesión hago la última separación y vemos la estructura para después plantearla en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces nos vemos en 10 minutos.